empezar a grabar. Buenos días, hoy veremos uno de los destinos turísticos más importantes de todo el continente americano. Veremos México, que es como decíamos, es uno de los destinos con mayor afluencia de turistas extranjeros y de acuerdo a información que fue proporcionada por el viceministro de Turismo antes de que existiera la pandemia, se establecía que por lo menos, es decir, según las proyecciones que se hacía el año 2019, si no había la pandemia el año 2020, México iba a recibir aproximadamente 44 millones de turistas extranjeros. Entonces, ese volumen realmente a nosotros nos demuestra cuán grande es la importancia económica, social, como también la generación de empleo que tiene México. Es un país que tiene mucha cultura, un arraigo cultural muy grande. Tenemos culturas desde los mayas, los aztecas, los cholchecas, los toltecas, los mexicanos, etcétera, y que han dejado realmente grandes indicios y grandes construcciones de sus diferentes civilizaciones. Y hasta el día de hoy en Ciudad de México, por ejemplo, muy cerca al Zócalo, que vamos a ver, el Zócalo, allá llaman zócalos a las plazas principales, se siguen todavía haciendo las labores de excavaciones en la plaza principal o Zócalo, a Cuarta Cuadra, o en el mismo lugar, siguen haciendo las excavaciones arqueológicas y justamente con el fin de poder seguir rescatando esos monumentos de la arquitectura de la época precolombina. El nombre oficial es Estados Unidos Americanos y como podemos ver, limita al norte con Estados Unidos, ¿no? Al sur con Guatemala, al este con el Golfo de México, que sería toda esta parte, el Golfo de México, y también, lógicamente, que aquí está el Atlántico, al este con el Golfo de México, Atlántico, y al oeste con el Océano Pacífico. Es decir, que tiene una oferta turística balnearia muy grande, porque las playas que justamente se encuentran hacia Yucatán, ¿no? Son las playas más hermosas que están en todo este sector de Quintana Roo y Yucatán. Y también hacia el Pacífico encontramos, por ejemplo, playas que han sido tan tradicionales como es el caso de Acapulco, ¿no? Y también tenemos el sector de Baja California, en toda esta parte del Golfo de California, ¿no? Donde también encontramos un sinnúmero de playas. Está dividida por estados. La capital está se llama Ciudad de México y está ubicada acá en el centro.
Y tenemos los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Conazula de Zaragoza, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis de Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla de Los Ángeles, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es decir, que son estados que están bajo un mismo gobierno, ¿no? Y es decir, bajo un estado federal, su organización social y política. Esta es la plaza principal de Ciudad de México. México tiene alrededor de casi 200 millones de habitantes, y Ciudad de México con Estado de México, que solamente los divide una avenida de 8 carriles, es la segunda ciudad más poblada del planeta porque debe estar ahora sobre los 23 millones de habitantes como ciudad. Entonces, el Zócalo, o llamada también plaza principal, en ella se encuentran un sinnúmero de monumentos, y son principalmente aquellos monumentos que han sido legados en la época de la colonia. Todo el casco histórico de la Ciudad de México ha sido, es decir, son construcciones que corresponden a la época del imperio, ¿no? A la época que corresponden del imperio español. La afluencia española ha sido muy grande porque desde México se manejaba el virreinato, ¿no? Hasta el sector que correspondería a toda todo lo que es hoy Centroamérica y la parte insular también. Aquí vemos, por ejemplo, este es el Palacio de Gobierno, y si nosotros observamos las características de la infraestructura, son eminentemente coloniales, todas trabajadas en piedra, y una de las características fundamentales que la piedra con la cual se han trabajado y se han realizado todas estas obras y estas construcciones es una piedra volcánica, porque no nos olvidemos de que México, y especialmente también el sector de Ciudad de México, a pesar de ser una planicie, también tienen sus relieves, y el Tatoltepeque que tenemos ahí, que es una montaña y es un volcán que todavía actualmente bota humo todos los santos días. Entonces, hace muchos millones de años, estos eran volcanes totalmente activos y han botado sin número de lava, y toda esa lava, lógicamente, que ha ido diseminándose por todo lo que hoy en día es Ciudad de México. Entonces, las canteras y también los peñascos que encontramos, porque hay nomás sectores, el parque hundido, por ejemplo, ¿no? Así son las características del suelo. Entonces, todos estos peñascos los podemos ver que en él están, es decir, y son formaciones rocosas volcánicas. Entonces, todas las construcciones, la mayor parte del material de construcción que se utilizó en la época de la colonia era la piedra volcánica, que era perfectamente labrada y tallada. México también se caracteriza
por ser uno de los países que tiene el mayor número de museos. Como ha sido muy grande la influencia española, decíamos cómo ha sido muy fuerte la influencia de los españoles y además teniendo grupos étnicos tan variados y culturas tan desarrolladas, hace pues de que México haya priorizado, ¿no?, la creación de museos. Es decir, uno de los museos más grandes es el Museo Nacional de Antropología, donde nosotros vemos realmente los restos en las diferentes salas de exhibición, los restos y las muestras de las diferentes culturas precolombinas que estuvieron asentadas en todo lo que hoy es la región de México, tanto aquellas que han tenido su posicionamiento hacia el lado del Golfo de México, como también las que han tenido su posicionamiento hacia el sector de Baja California, es decir, hacia el Pacífico. Entonces, tenemos una oferta cultural muy grande y también los museos reciben muchas exhibiciones itinerantes de todas partes del mundo. Y eso justamente porque sus instalaciones están perfectamente acondicionadas para poder recibir, es decir, exhibiciones. Una de ellas que me acuerdo haber visto hace unos 3 años fue una exhibición que llevaron de Egipto, ¿no? Y presentan las características y muchas muestras de la cultura egipcia, de los fenicios, de los cartagineses. Es decir, tienen muchas, como decíamos, muchos museos, muchas salas de exhibición y que les permite poder inclusive recibir muestras itinerantes. Otra de las características que tiene Ciudad de México, que es la capital de México, es que existen muchos bosques urbanos. Y aquí podemos observar un bosque urbano, porque es una de las ciudades ahí más contaminadas, ¿no? Un bosque urbano y está ubicado muy próximo al centro histórico. Cuando decimos muy próximo, serán pues unos 5 o 7 kilómetros, porque allá las distancias son inmensamente largas, pero larguísimas, ¿no? Este es uno de los monumentos, y este es el Palacio de Chapultepec, donde podemos ver que este palacio ha sido construido sobre una colina. Aquí todavía podemos ver partes de la colina. Y fue mandado a construir por el emperador Maximiliano en los años 1808, 1810, ¿no? 10, 15 si no me equivoco, cuando México estaba en una de las situaciones más difíciles. Ya Estados Unidos había tomado posición de gran parte de sus territorios, porque antes México ocupaba la cuarta parte más de lo que hoy es territorio de Estados Unidos. Todo lo que es California, todo eso era de México, ¿no? Entonces, con los movimientos y las gestas libertarias, ahí los tenemos a los zapatistas,
¿no? Esos movimientos por la emancipación del pueblo mexicano, y con tanta contienda es de que los mismos mexicanos deciden invitar a un emperador europeo para que se haga cargo de la administración del país. Y ahí es cuando llega el emperador Maximiliano y manda a construir este magnífico castillo, que hasta el día de hoy, es decir, es uno de los principales museos que tenemos, y ahí vemos el esplendor, y se nos muestra el esplendor de lo que fue el periodo colonial, ¿no? Lo que fue el periodo colonial en México. Entonces hay salas de exhibición y todo, inclusive hay un pequeño trencito que desde la parte de abajo, donde se paga el ingreso al museo, el trencito va subiendo y deja justamente más o menos viendo hacia la parte de acá, no hacia la parte de acá, sino viendo hacia esta parte, muy próximos, un piso antes o 2 pisos antes de la puerta de ingreso. Y desde acá se tiene una maravillosa vista. Aquí en el fondo ustedes pueden ver como esa neblina, y eso justamente es la contaminación, ¿no? Es una de las ciudades más contaminadas. Acá tenemos otro de los iconos, que es este es el Palacio de la Constitución, que también es un centro cultural muy grande, Palacio de Bellas Artes, ¿no? Donde podemos ver las características arquitectónicas que han permanecido y han sido traídas, como habíamos dicho varias veces, ¿no? Por los españoles, y que los españoles también las han adquirido de los romanos en la época del Imperio Romano. Si ustedes ven, todo el casco histórico o gran parte del casco histórico de Ciudad de México tiene estas características en sus construcciones. Son construcciones, es decir, que tienen a veces 4 pisos, ¿no? Todas trabajadas y construidas en piedra, donde en la planta baja están tiendas, y en la parte superior, en algunos casos, hay oficinas, y en algunos otros casos directamente ya se han convertido depósitos donde se almacena mercadería. Y esto debido a que, es decir, la restauración de estas construcciones que son de propiedad privada tienen costos muy altos. Entonces, como Ciudad de México es una ciudad muy sísmica, entonces en algunos casos con los terremotos, los sismos, se han ido de alguna manera desgastando las edificaciones y necesitan hacer construcciones y restauraciones. Y los dueños no tienen, entonces alquilan las tiendas y la parte superior alquilan como depósitos. En otros casos también pueden haber construcciones aquí al lado de que sí se las ha logrado restaurar, y en la parte superior, en la parte de arriba hay restaurantes, en la parte del medio también hay viviendas o también hay oficinas. Acá tenemos otro de los lugares que es un atractivo turístico que todo turista o visitante nunca deja de ver, y es Xochimilco. Xochimilco es una laguna muy grande que ha resultado del rebalse de las aguas, porque antes todo lo que hoy es Ciudad de México era una laguna gigante, pero con el avance del tiempo, la evaporización de las aguas, el asentamiento de las culturas precolombinas, la llegada de los españoles, han ido secando poco a poco toda esa laguna grande, han ido haciendo recuperación de los espacios, ¿no? Para las construcciones, etcétera, han ido haciendo los rellenos, pero al final quedó Xochimilco, que está muy próximo también al centro histórico, deben estar a 1 hora de camino en bus, y en movilidad propia también debe estar igual, unos 50 minutos. Y lo bonito acá
es que existen estas embarcaciones que se las llaman las trajineras. Y las trajineras tienen aquí un sinnúmero de un letrero muy grande en la parte de adelante y tiene el nombre de una mujer, la trajinera. Guadalupe, Juana, Rosario, etc. Y muy colorida, entonces uno puede alquilar la trajinera para uno y su familia, o puede alquilar también la trajinera que es compartida entre varias personas. Es tan grande, es decir, la importancia que tiene Xochimilco, y no solamente para los visitantes o turistas, sino para los propios lugareños, que inclusive jóvenes deciden festejar su cumpleaños, por ejemplo, en una trajinera de estas, invitan a sus compañeros, a sus invitados, alquilan la trajinera por 5 horas, ellos llevan sus comidas, sirven sus comidas, sirven sus bebidas alcohólicas. Ahora, si uno va como turista, encuentra trajineras pequeñas donde uno le ofrecen de todo tipo de alimentos, todo tipo de tacos. Te ofrecen también las micheladas, y la michelada es un vaso de cerveza, que entra una botella de 700 ml, pero aquí ya tiene un tanto de jugo de limón. Aquí le ponen la cerveza, y puede ser una michelada negra si la cerveza es negra, es de cebada negra, ¿no? Encima le ponen toda esta parte del vaso empapada en sal, y encima le ponen ají molido seco en polvo. Entonces uno toma y le puede hasta perforar los intestinos, pero es muy agradable. Entonces, inclusive hay, en este caso, trajineras pequeñitas, donde hay grupos de mariachis. Y si uno quiere que le canten 1 o 2 grupos con 200 pesos mexicanos, a uno le cantan 2 músicas o 2 canciones, los mariachis. Quiere comprar souvenirs, artesanías, hay otras trajineras chiquitas que les venden también los souvenirs. Es decir, una oferta muy grande. Y el recorrido que se hace por los canales, es decir, hay recorridos de 1 hora, hay recorridos de 2 horas. Acá tenemos en Ciudad de México las características de esa oferta cultural, ¿no? Con los diferentes museos. Aquí tenemos el Museo de Arte Moderno. Aquí tenemos el Museo de Arte Contemporáneo. Aquí tenemos el Museo de Bellas Artes. Aquí tenemos el Museo Antropológico. Aquí tenemos el Museo de la Cera. Inclusive hay hasta el Museo de las Caricaturas. Y aquí tenemos el Museo de Culturas Prehispánicas. Es decir, la oferta cultural es muy, muy grande y muy variada. Acá tenemos el Zócalo. Aquí abajo está el Zócalo, que vimos la primera imagen. Esta es la Catedral Metropolitana de México, donde la imagen más venerada es un señor moreno crucificado, y se lo llama el Señor del Veneno. Aquí vemos la parte lateral de la otra esquina, la Catedral Metropolitana, y las características arquitectónicas en un barroco mestizo, muy bien trabajado, hermosa y prolíferamente detallado. En el interior los retablos son de pan de oro, pan de plata, y realmente es algo extraordinario. Acá tienen
la Basílica de Guadalupe. Este soy yo. Esta es la iglesia de la Virgen de Guadalupe, la antigua, que también data de la época de la colonia. Y esta es la Basílica Nueva, que es el recinto basilicar. Es la basílica, la segunda basílica más grande del mundo después del Vaticano. Y aquí tienen a la imagen de la Virgencita, el original de la Virgencita de Guadalupe. Y también toda esta emplanada es inmensamente gigante y la basílica moderna está ubicada a este lado. Pero es una emplanada tan grande que debe tener por lo menos unas 4 hectáreas. Y así trabajadas, con cemento el piso o con piedra labrada. Y generalmente todos los días hay peregrinaciones que vienen, los peregrinos de todas las latitudes y de todos los estados y de todas las poblaciones de México. Entonces, lo que ha hecho la curia, es decir, el arzobispado, les ha dado un día del año a cada población para que puedan venir a hacer su peregrinación a la Virgencita de Guadalupe y también escuchar los relatos de Juan Diego, quien fue el indígena que encontró a la Virgencita y le dijo que recogiera las rosas que estaban en el peñasco. Y en el sector no había rosas nada. Cuando va, encuentra las rosas Juan Diego, ¿no? Entonces, realmente es impresionante porque vienen con su música, sus tradiciones y llevando sus estandartes todos los días. Visitar México es visitar toda la parte que tiene la oferta turística cultural, la oferta turística gastronómica, porque México tiene una de las gastronomías que inclusive la gastronomía mexicana ha sido declarada patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Y la mejor forma de visitar México es subiendo a un turibús, que después les vamos a mostrar los turibús. La mayor parte de las ciudades que tiene México tienen siempre y han conservado muy bien esa parte y ese casco histórico. Esta es la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que está más o menos de Ciudad México a unas 4 horas, debe ser en bus, 3, como ir de aquí a Oruro, un poco menos. Y aquí vemos las construcciones y las características. Esta es muy parecida, por ejemplo, a nuestra plaza 14 de septiembre, pero solamente inmensamente grande. Allá todo es grande, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los arcos de medio punto y también vemos aquí las columnas dóricas y jónicas, que siempre esa era una forma arquitectónica de los españoles. Y Puebla de Los Ángeles se caracteriza, como ustedes pueden ver acá, por ser una ciudad artesanal, ¿no? Y aquí se desarrolla una de las artesanías más importantes de toda la América, y es la artesanía que se hace en cerámica y se llaman las taberas. La tabera es una forma de trabajar la cerámica que parece casi porcelana, y estas han sido legadas, lógicamente, por las culturas precolombinas hasta la llegada de los españoles y hasta el día de hoy. Inclusive se ven ahí, miren esta exhibición de venta de artesanías, angelitos para colgar llaves, hay platos, estas son las botaneras, las famosas botaneras, donde se pueden, aquí se ponen la comida, los picaditos, es decir, esta cerámica es tanto ornamental como utilitaria, es decir, mucho se utiliza
como utensilios de cocina en las viviendas de los mexicanos. Acá tienen una vista también de Ciudad de Puebla de México. Aquí tienen otras vistas. Aquí tiene la ciudad de Morelia y tiene las mismas características. Morelia está hacia el Pacífico. Este es el Golfo de California y este es el Golfo de México. Aquí estamos, Morelia. Y la trama urbana tiene estas características y siempre cuidando muy bien, ¿no? El área histórica y, lógicamente, que las construcciones modernas, los edificios están más allá. Y también tenemos estas características con estas inmensas playas tan hermosas que no tienen nada que envidiar a Cancún, porque Cancún está en este sector, está hacia el Golfo de México. Acá tenemos la vista, aquí tenemos el árbol milenario de Morelia, acá tenemos la parte de la infraestructura hotelera. Este es un legado que han dejado los españoles y esto es un acueducto. Y por aquí arriba pasa todavía hasta hoy en día el ducto, el canal, que sirve para poder alimentar las fuentes de agua para la provisión de agua a la población de Morelia. Y hemos visto de que este estilo de trabajar y llevar el agua era de los romanos. Acá tenemos también las playas en Morelia, que son hermosísimas, hacia el Pacífico, y también hay mucho de esta parte, este tipo de instalaciones turísticas que mantienen el entorno paisajístico, trabajadas con madera, la cubierta de hojas de palmeras, ¿no? Y aquí tenemos uno de los destinos icónicos, balnearios más grandes, como es el caso de Cancún. Es decir, estas están consideradas entre las mejores playas del mundo. Y toda la planta hotelera, turística hotelera, está sentada en toda la parte de la Riviera Maya. Es algo impresionante y hermoso. Hermosas estas playas y este destino turístico, y Cancún se caracteriza fundamentalmente por tener una oferta de playa, ¿sí? Tiene una oferta cultural porque ahí hay vestigios de las culturas de los mayas, donde se pueden ver todavía pirámides. Hay una oferta de ecoturismo en Quintana Roo, que también está muy proximita a la parte del Golfo de México, donde tenemos un ecoturismo impresionante, un turismo de naturaleza impresionante. Entonces, es una oferta cultural conjunta entre atractivos naturales y atractivos culturales. Ahí tienen las instalaciones, miren, muchas de ellas cómo mantienen el entorno paisajístico, ¿no? Y otras que están totalmente desarrolladas con edificios de 10, 15 pisos, que son los hoteles de cadena. Y las aguas totalmente transparentes, las playas blancas, en otros sectores las playas color turquesa. Acá tenemos todo el sector que corresponde a la península de Yucatán. Aquí está el Golfo. Aquí tenemos a Cancún. Próximo a Cancún tenemos la Isla de Mujeres, que tiene una de las, también son playas hermosísimas. Este es el Monumento a la Patria, que se puede encontrar muchos detalles de Yucatán, el escudo de la ciudad de Mérida, el Chacmol, la Choza Maya, Chichén Itzá, ¿no? Que corresponden las pirámides a las culturas, en este caso, precolombinas. Aquí tenemos toda la parte de este mapa nos muestra la oferta turística desde la parte del turismo balneario, el turismo cultural y también el ecoturismo. Acá tenemos la Riviera Maya,
Aquí tenemos toda la parte de la cultura maya, los vestigios de las partes que han dejado la cultura maya, porque hay muchos vestigios, uno de ellos estos son las pirámides donde hacían los sacrificios a sus dioses, y especialmente sacrificios humanos. Acá tenemos también los monumentos de la Ribera Maya. Entonces, es una oferta muy grande que hay en todo este sector del Golfo de México y en Quintana Roo. Dentro de los museos tenemos el museo de Fuego Nuevo, el ex convento de Calcuatán, luego tenemos el Museo de las Culturas, el Parque Ecológico de Cuitlatuc, y les decíamos, tiene una oferta muy grande en cuanto a museos. La Casa de Bellas Artes, Juventino Rosas, Magdalena Contreras, el monumento a don Miguel Hidalgo y Castilla, estos monumentos, es decir, todos son monumentos, ¿no? El Parque Ecoturístico Comunidad San Bernardo de Acatepec, Ceso de las Tres Cruces, es decir, hay una oferta muy grande. Miguel Hidalgo, la residencia oficial de Los Pinos, el castillo que habíamos visto de Chapultepec, visto desde el otro extremo, el Auditorio Nacional, visto desde el otro lado, la Casa Amarilla, de la misma manera. Entonces, una oferta cultural muy grande, Museo Casa de la Bola, el Panteón Civil de los Dolores, es el cementerio, hay un montón de cementerios que también forman parte de los atractivos, el Paseo del Escultórico, el Centro de Enseñanza de Alto Rendimiento Moxoco, entonces un centro deportivo muy grande, ¿no? Tláhuac es el Museo Regional Comunitario de Cuauhtémoc, el Museo Vivo Lago de los Reyes Aztecas, en este caso son las trajineras en Xochimilco. Museo Arqueológico de San Juan, el Templo y Convento de San Pedro Apóstol en Tláhuac y la Hacienda de Santa Fe de Teltecoco. Entonces, nos vemos, por favor, en 10 minutos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?